Voy a explicar el proyecto que tenemos de la conexión a una base de datos. En primera medida vamos a abrir nuestra base de datos para verificar qué datos tenemos y qué tablas. Tenemos la tabla estudiante con los datos 3, 4, 5, 6 y 9, donde están los nombres de los estudiantes y los apellidos. En la tabla profesor tenemos una tabla parecida donde tenemos el código, el nombre y el apellido de igual manera de los profesores con los datos 2, 3, 4, 6 y 7. Y en la nota tenemos el código del estudiante, en este caso el código del profesor y la nota. Vemos que solo hay dos registros ingresados. Bueno, vamos a proceder a verificar cómo nos está funcionando el aplicativo y vamos a comenzar verificando nuestro entorno gráfico. Aquí una vez ejecutamos el programa, nos aparece el entorno gráfico donde nos aparecen las pestañas que hemos ingresado. En este caso no nos aparecen botones para realizar ninguna acción y por ende pues procedemos a ingresar al menú dependiendo de qué acción queramos hacer. En este caso vamos a ingresar un estudiante. Acá nos habilita la pestaña estudiante, nos habilita esta caja de texto y estas otras dos y el botón de ingresar los datos. Vamos a verificar en la base de datos en estudiante cuáles tenemos. Tenemos el código 3, 4, 5, 6 y 9. Vamos a ingresar el código 1 y vamos a ingresar el nombre. Digamos que el profesor Luis Felipe Guanumen. Entonces vamos a poner Luis. Y acá vamos a poner el apellido y vamos a ingresar el dato. Verificamos acá en consola que el dato ha sido insertado y verificamos los datos y en qué tabla se ingresó. Para poder ver esto de forma clara, vamos a ingresar a la clase base de datos, que está acá. Ingresamos a la clase y vamos a ir a nuestro método insertar, que está aquí abajo, insertar, y vamos a verificar cómo se está haciendo la inserción de estos datos. En insertar vamos a recibir una variable de tipo string code, otra num, otra ape y otra tab. Estas variables son las que me van a permitir pues tomar los valores y enviarlos a la base de datos. Primero entonces creamos un bloque try catch como en todos los otros métodos y vamos a verificar primero que se haga la búsqueda del driver, se carga el driver, luego vamos a crear la conexión a la base de datos, en este caso es parcial 2, y vamos a hacer la sentencia, crear la sentencia aquí en esta línea y acá ya vamos a ejecutar pues nuestro script o nuestra sentencia SQL para que haga la inserción o el dato bueno, la opción que nosotros le ingresemos según el programa. En este caso, como es inserción, entonces hacemos la, el, la sentencia insert into y vamos a enviar la variable tab, que es la tabla en la que vamos a ingresar, en este caso sería estudiante, los valores. Entonces acá tomamos el código del estudiante, acá el nom, que sería el nombre del estudiante, y ape, que es el apellido. En este caso entonces code hace referencia a lo que tenemos en esta caja de texto, nom va a hacer referencia a esta caja de texto, lo que tengamos dentro de esa caja de texto, y ape, lo que tengamos dentro de esta caja de texto. El botón ingresar, pues acá lo tenemos establecido, botón insertar, pero este es de estudiante, en el botón insertar estudiante, y acá entonces lo que hacemos es, vamos a crear el objeto bd, que hace referencia a base de datos, y enseguida de ello, lo que vamos a hacer es tomar las variables 1, 2 y 3 para enviarlas a nuestro método. Este
en la variable 1 vamos a ingresar lo que esté en test código estudiante, que es este, hacer referencia a este. En la variable 2, nombre de estudiante, que es este, y en la variable 3, el text apellido de estudiante, que es este. Ingresando entonces ya esos datos acá los enviamos. Una vez enviados nos muestra en pantalla los datos que ingresamos y va a borrar todas las casillas para que ingresemos el nuevo estudiante. Esto se ejecuta de la misma manera para profesor y nota. Vamos a verificar que sí quedó ingresado en nuestra base de datos ese estudiante. Entonces vamos a verificar y vamos a ver en estudiante, efectivamente, en el código 1, el nombre Luis, apellido Volumen, y verificamos entonces que en realidad está funcionando la conexión a la base de datos. Ahora vamos a ingresar un profesor. Tenemos en la base de datos los profesores del 2 al 7, bueno, sin incluir el 5. Vamos a ingresar el número 5, código. Vamos a ingresar el código del docente, el nombre. Vamos a ponerle Mireya Bernal. Una vez ingresados los datos, vamos a insertarlos y aquí nos aparece dato insertado en la consola y aparece los datos que insertamos y en qué tabla. En este caso era estudiante y en este ya en el de ahorita que acabamos de hacer es profesor. De igual manera vamos a hacer la inserción de datos en nuestra tabla de notas. Vamos a verificar en la tabla de notas que tenemos. Tenemos el código de estudiante 1, código de estudiante 1, código de profesor 1 y la nota 2.5. Y hay otra de código de estudiante 6, código de profesor 5 y nota 13. Para este caso vamos a hacerlo para el estudiante número 1, que fue el que acabamos de ingresar, y el profesor número 5. Vamos a generarle una nota de 5 a esa persona y vamos a ingresarla. Verificamos acá que el dato ha sido insertado, acá los datos que enviamos y a qué tabla. Bueno, para poder verificar esto, vamos a verificar en nuestra base de datos que en realidad se hizo esa inserción acá en nota y efectivamente tenemos el código de estudiante 5, el profesor 1 y la nota 5. Ahora vamos a verificar que en realidad se hayan insertado esos datos. Entonces tenemos en el aplicativo, vamos a buscar el código del estudiante 1, que fue el que insertamos, y acá nos aparece. Efectivamente está Luis Guanumen, y podemos verificar que esa función, ese método que nos está manejando la búsqueda, está dentro de la clase base de datos. Y tenemos acá entonces el método consultar por código, donde nos ingresa el código y acá el nombre de la tabla. Hacemos de nuevo la conexión tal cual hasta acá, como común y corriente se crea la sentencia y acá entonces ejecutamos. Vamos a hacerlo, este método nos va a manejar las consultas de estudiante y profesor. Entonces va a seleccionar de la tabla estudiante o profesor según lo que ingrese acá y va a hacer la condición que el código sea igual a P, que P sería la variable de este cuadro de texto. Podemos verificar aquí en el botón de buscar estudiante, en este caso sería, llamamos la base de datos con el objeto base de datos, a la variable aux1 de tipo string vamos a asignarle lo que hay en el text código estudiante, que es el de acá, este cuadro de texto, y convertimos en la variable a un entero y la pasamos aquí al método que estamos llamando, que es consultar por código. Y una vez pues se realice ese llamado, entonces llegan los datos acá y empezamos ya con el procedimiento de, mediante un while, ir tomando los datos de cada posición siguiente, o sea, de cada columna dentro de la base de datos,
los datos para cada caso. En este caso, como es estudiante y profesor, entonces todos tienen los dos tienen la tabla, en la tabla la columna código, la columna nombre y la columna apellido. En la columna código, entonces lo que me arroje ese resultado lo vamos a insertar en nuestra variable p1 de tipo entero y lo que aparezca en el nombre nos la va a guardar en la variable p2 que es de tipo string y el apellido en la variable p3 de tipo string. Estas son de nuevo acá almacenadas en otras variables que son code, num y ape, las cuales están acá estipuladas como públicas, están eh, de tipo string públicas para poderlas llamar en este caso aquí en el método de la acción del botón, poderlas llamar en estas tres líneas, donde en test código estudiante, que equivale a este cuadro de texto, vamos a ingresar lo que tenga la variable código dentro de la clase base de datos. Luego en text nombre estudiante, que es el de inmediatamente abajo, o sea, donde aparece Luis, vamos a ingresar lo que esté guardado en la base de datos en la variable num y el text apellido, que va a ser en donde aparece el apellido del profesor Guanumen, vamos a ingresar lo que tenga la variable ape dentro de base de datos. Esto se va a repetir de igual manera para el profesor y para la nota. En el profesor entonces vamos a buscar el profesor 5 que fue el que ingresamos hace un rato y nos va a aparecer la profesora Mireya Bernal. Efectivamente verificamos que sí nos está haciendo la conexión a la base de datos y nos está trayendo los datos. Si podemos ver acá quiero ir a nota o ir a estudiante, pero no puedo hacerlo directamente. Tengo que ir por menú a buscar y nota, que es lo que quiero buscar. Inmediatamente ingresamos a nota, entonces lo que estamos haciendo es habilitando estos dos cuadros de texto y vamos a ingresar los datos del estudiante y del profesor que habíamos ingresado. En este caso, código de estudiante y código de profesor 1 y vamos a verificar la nota que habíamos ingresado, que era 5. Efectivamente nos está haciendo bien la conexión y podemos verificar que en realidad pues hicimos bien el trabajo de inserción. Ahora vamos a ir a actualizar, vamos a actualizar el estudiante como primera medida y digamos que el profesor, como lo insertamos el primer estudiante como Luis Guanumen, Luis Felipe Guanumen, vamos a cambiarlo por mi nombre, ya que pues yo soy el estudiante y él sería el docente. Entonces, para poder corregir esto, tenemos que ingresar aquí en este cuadro de texto el código que vamos a arreglar, que sería el código 1, donde habíamos ingresado el profe Guanumen. Dejamos el código nuevo que vamos a generar, pues va a ser el mismo porque estamos haciendo actualización. Y el nombre vamos a cambiarlo por el mío, César. Y acá el apellido va a ser Córdoba. Una vez ingresados los datos, vamos a proceder a actualizar y nos va a actualizar la base de datos. Aquí nos aparece que que el dato ha sido actualizado y los nombres de los campos que se actualizaron y en qué tabla. Para poder verificar esto, entonces vamos a buscar el estudiante con código 1 y verificamos que efectivamente cambió a César Córdoba. Si queremos observarlo en la base de datos, podemos ver que en la base de datos también aparece esos datos ingresados y de ahí es que estamos trayendo los datos al aplicativo. Acá tenemos el estudiante, el 1 ya nos cambió a César Córdoba y en profesor vamos a ingresar en el 1, vamos a ingresar al profe Guanumen. Bueno, vamos a ingresar, qué pena. En el código 2 vamos a actualizarlo y vamos a dejar al profesor Guanumen. Entonces vamos al menú, vamos a actualizar profesor, código del profesor es el 2, vamos a cambiar el nombre por el nombre Felipe y apellido Guanumen.
Vamos a insertar el código que vamos a actualizar, que es el 5, y vamos a hacer la actualización. Acá en NetBeans nos va a mostrar los datos que actualizamos y en qué tabla, profesor en este caso. Verificamos, vamos a cerrar para que actualice el dato y verificamos en la base de datos que en realidad se hizo ese cambio. Profesor, el profesor número 2 va a ser, verificamos, vamos a verificar de nuevo. Vamos a cerrarla, vamos a ir al menú a buscar el profesor que habíamos acabado de ingresar, que era el 2, y vamos a hacerlo de nuevo. No estamos haciendo bien el procedimiento acá. El que quiero cambiar es el 2 por el profesor Felipe. Bueno, listo, código que deseo actualizar. Entonces ingreso y efectivamente ahora sí dato actualizado. Como habíamos visto anteriormente, decía que había un error cuando hice la actualización en la tabla del profesor. Ahora sí ya aparece dato actualizado y verifiquemos ahora sí que haya hecho la actualización. Verificamos en la tabla nuevamente, código 2, nombre Felipe Guanumen, y estamos hasta el momento bien. Vamos a buscarlo ahora por nuestro aplicativo, nuestra API. Verificamos el código 2 del profesor y nos aparece efectivamente aquí Felipe Guanumen. Vamos ahora a hacer la actualización de las notas. Vamos a actualizar la nota que habíamos ingresado. El antiguo va a ser el código 5 del estudiante, código del profesor 1, y vamos a cambiar la nota de 5 que estaba anteriormente a 2. Una vez ingresados los datos, vamos a darle a actualizar y bueno, acá vamos a verificar que el dato ha sido actualizado. La nota va en el código 5, 1, 2 y la nota ha sido actualizada. Vamos a verificar en nuestra base de datos que en realidad se haya actualizado la nota. Efectivamente, código 5 de estudiante, código de profesor 1 y la nota cambió a 2. Como ya hicimos el cambio, entonces acá vamos a verificar en qué método me está manejando la actualización dentro de base de datos. El método que me está manejando la actualización es este, actualizar, donde le envío un código, un nombre, un apellido, una variable que es anterior. Para este caso va a tomar para el caso de la tabla nota, el anterior va a ser nuestra nota actualizada, o sea, va a ser este campo. Y vamos a tener la variable tab de tipo string, la code pro y la code est, que aquí podemos observar están dentro de esta sentencia, que es la que me va a manejar la sentencia de actualización en la base de datos, en la tabla nombre, en la tabla nota, qué pena. Tenemos entonces en la tabla nota, acá vamos a hacer una actualización en la tabla nota. Para los códigos estudiante vamos a ingresar el código estudiante, que es el nuevo código que habíamos ingresado. El código del profesor, que es este mismo, este campo, se referencia a ese campo, y anterior, que va a hacer referencia al campo donde ingresamos la nota, que es 2. Acá la condición que ponemos es que código de estudiante sea igual a code, o sea que esta variable code que está ingresando acá actualizar hace referencia al código del estudiante, que lo ingresamos aquí en antiguo, y el nom, que en este caso la variable nom, cuando la recibe la variable el método actualizar, va a hacer referencia a este cuadro de texto. Para ver el código acá podemos observarlo en el botón de actualizar
nota, botón actualizar nota, acá lo tenemos. Y verificamos entonces variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5 y 6. En la 1 tenemos el text código estudiante, que va a ser este de arriba. En la 2 va a ser el text código profesor, nos va a tomar este valor. En la 3 va a ser el text nota, que va a ser el de acá abajo, pero igual ese no lo estamos tomando en cuenta porque estamos haciendo la actualización. En la variable 4 va a ser nuestra nota actualizada, que es este valor de acá. Variable 5, el código del profesor actualizado, que sería este. Y la variable 6, el código del estudiante actualizado, que sería este, en donde está el 5. Luego de eso, pues lo que hacemos es llamar, como habíamos declarado el objeto B de base de datos, entonces lo que hacemos es llamamos el método actualizar y enviamos los valores, por consiguiente que ya habíamos explicado anteriormente. Luego de eso, pues vamos a hacer una impresión por pantalla aquí de los datos que se ingresaron y vamos a borrar pues los campos correspondientes a la parte de antiguo y vamos a dejar nuevo para saber qué fue lo que hicimos. Una vez realizado, entonces vamos a buscar acá en la aplicación la nota donde el código de estudiante sea 5, el código del docente sea 1 y la nota sea la que habíamos actualizado, que era 2. Efectivamente, si quiero volver a hacer la actualización para verificar que en realidad sí estamos haciéndolo bien, voy a actualizarlo por de nuevo 5. Dejémoslo, bueno, vamos a cambiarlo a 4, 5. Hacemos la actualización, vamos a buscar de nuevo ese estudiante, la nota, perdón, vamos a buscar la nota y vamos a ingresar entonces código de estudiante 5, código de profesor 1 y buscar. Efectivamente ya nos aparece actualizada la nota 4, 5. Listo, ahora ya teniendo la parte de actualización vamos a ir a eliminar. Vamos a eliminar un estudiante. Digamos que vamos a verificar en la base de datos cuál quiero eliminar y vamos a hacer la eliminación del mismo. Vamos a eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a eliminar el 9. Vamos a quitar el estudiante 9, entonces vamos a ingresar el código 9, que es el que vamos a eliminar, y vamos a darle en el botón eliminar. Vamos a verificar por consola que nos está diciendo, dice que conexión estable y abajo dato eliminado. Efectivamente nos ha hecho la eliminación del dato. Vamos a corroborarlo, vamos a buscar acá el estudiante número 9, que fue el que eliminamos, y no nos debe aparecer nada, efectivamente. Ahora verifiquemos dentro de nuestra base de datos qué fue lo que sucedió. El estudiante 9 se ha ido. Listo. Una vez tenemos esto, vamos a verificar la eliminación de un profesor. Dentro de nuestra base de datos tenemos la tabla de profesor y vamos a hacer la eliminación del profesor número 5. Eliminamos el número 4. El número 4 vamos a hacer la eliminación. Ingresamos acá el código 4 y vamos a eliminarlo. Vamos a ver que nos arroja por consola, dice que sí, efectivamente se hizo la eliminación del dato. Vamos ahora a buscar el profesor, que era código 4, y vamos a buscarlo. Efectivamente hizo la eliminación, acá podemos verificar que ya está eliminado. Y vamos a proceder ahora a hacer la eliminación de una nota. Verificamos en nuestra base de datos la tabla nota y queremos hacer la eliminación de esta. Vamos a eliminar la nota cuyo código de estudiante es 1 y código de profesores 2. Entonces, código de estudiante 1, código de profesores 2 y vamos a hacer la eliminación. Vamos a ver si nos generó. Dice que sí, dato eliminado. Vamos a verificar en nuestra base de datos. Vamos a actualizarla. Cerramos y volvemos y la abrimos para verificar si está nuestro dato ahí. En este caso nos debe aparecer únicamente los dos datos que ya habíamos tenido ahí. Y efectivamente están los dos datos que estaban junto al otro y eliminado ya el que habíamos
hecho, y habíamos ingresado aquí en el aplicativo. Podemos verificar entonces que efectivamente se está manejando bien el aplicativo, se están haciendo las eliminaciones y demás funciones que se establecieron. Para eliminar, entonces acá está el código dentro de la base de datos de la clase. El método que me lo está manejando es el método eliminar, donde ingreso un código 2, el código 1, código 2 y la tabla. Lo dejamos así para tenerlo todo en una sola y no hacer dos funciones aparte, ya que se manejan, pues, para el caso de nota es diferente a estudiante y profesor. Entonces, cuando ingresamos, entonces verificamos con este if si la nota es diferente, si lo que viene en la variable tab es diferente de nota, o sea, la tabla nota. Si sí lo es, entonces se ejecuta la sentencia que está inmediatamente debajo, que es esta, y podemos verificar que hacemos la eliminación de la tabla estudiante o profesor en su caso, donde el código sea igual a código, que es este, el cual está haciendo referencia, en este caso si entramos a eliminar estudiante profesor, sería a esta casilla en estudiante, y si fuera para eliminar docente, sería a esta casilla. Ahora si dentro del método la nota es igual, el valor de tab es igual a la nota, entonces va a pasar a esta sentencia y nos va a ejecutar este script, donde hará la eliminación de la tabla nota, cuyos código de estudiante sea igual a code, el cual code va a tomar el valor de esta parte, esta caja de texto, y vamos a hacer la eliminación de el código de estudiante que corresponda a code y código de profesor corresponda a code 2, que va a hacer referencia a este cuadro de texto. Verificando ya entonces el funcionamiento, verificamos que sí se están ejecutando las opciones que el profesor expuso, y se está generando pues los datos tal cual se estaban solicitando.